David Viñas Piquer nació en 1968 en la ciudad de Barcelona. Realizó sus estudios en la Universidad de Barcelona, donde actualmente es profesor titular. El periodo helenístico se caracteriza por la transformación política, cultural, social, entre otras. Roma tomó una cierta superioridad y sin embargo los griegos toman fuerza como civilizadores, pues como se trasladaron de Grecia, expandieron su cultura. Así nacen nuevos núcleos culturales. En la crítica literaria y en todo lo que refiere a la belleza no fue tan así. Se perdieron escritos de gran valor como los de Teófrastro y Estratón de Lampasco, discípulos de Aristóteles. Los textos que se conocen no son tan profundos como los desarrollados en Atenas entre el siglo IV y V a.C. En esta época ya no preocupaba ni el origen ni el contenido, sino algo más personal, más estilístico y de la reacción generada en los lectores. El Tratado sobre el Estilo es una crítica literaria más hacia la estética que hacia la retórica. Se pensaba que fue Demetrio de Falero su supuesto escritor, sin embargo es un enigma que hasta el día de hoy no se ha podido solucionar. Este tratado sigue las teorías sobre el estilo de la escuela peripatética de Aristóteles y Teófrasto, así no se puede hablar de originalidad. Sobre el estilo es un trabajo en el que se desarrolla principalmente la prosa, más exactamente las unidades que crean un ritmo en este. Las unidades son los miembros, que refiere a las expresiones de pensamiento o ideas. Las frases, que son unidades inferiores porque no constituyen un pensamiento completo. Y los periodos, que son unidades textuales superiores como el párrafo que constituyen un discurso. Esto no siempre debe ser así, porque se pueden usar combinaciones. Sirve para advertir las pausas que deben aplicar en el discurso, de manera que el orador pueda respirar y dar un buen discurso. Se encuentran versos largos y versos cortos. Se deben usar de forma que la lectura no se torne difícil para el lector. En la teoría de los 4 estilos se usan 3 que ya se venían trabajando y hay uno en el que Demetrio innovó. El primero de los 4 estilos es llano o sencillo, que refiere a la claridad en la expresión y en los temas. El elevado, que se refiere más hacia las batallas famosas, los dioses y todo aquello que se puede exaltar. El elegante, que es como una expresión graciosa y brillante, es decir, saber usar las palabras. Y el fuerte o vigoroso, que es en la que innovó Demetrio. Él dice que todas se encuentran amenazadas por los vicios. Según el lenguaje se moldea el... Plutarco es un autor con tendencia moralizante, más exactamente hacia la amistad y la educación. En esta época también entra en crisis la idea del hombre dedicado completamente a la polis, que era lo que sucedía en Grecia. Y ya en el siglo III, en la época de Epicuro, hay una individualidad de la que, según Plutarco, se debe proteger. En la escuela de Plutarco se preocupaban porque los jóvenes no se interesaran de más en la literatura, porque podían descuidar lo que era necesario para su información, como lo era la filosofía. Advierte que los poetas mienten mucho y la poesía no puede ser tomada de forma literal porque se pueden aceptar como buenas cosas que ni para el poeta lo son. Él reconoce que la poesía tiene dosis de verdad, por lo que el problema se encuentra en cómo saber lo que es verdad y lo que es mentira. No se sabe con exactitud quién lo escribió, sin embargo, ocasionalmente se le atribuye a Longino. También se supone que era griego porque está escrito en esa lengua. De hecho, Longino es nombre griego. Tampoco hay fecha con exactitud. Se deduce que se escribió en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, basado en otro autor llamado Cecilio de Calacté, que escribió el texto sobre lo sublime de igual forma. En la Edad Media, por su parte, ya es bien valorado el texto de Longino. Este texto fue fundamental en la crítica. Longino es original al introducir el término lo sublime. Este autor se propone explicar lo que es la sublimidad. Lo describe como un no sé qué de excelencia y perfección soberana del lenguaje. Cuando habla de imágenes, la define como una forma de hacer hermosamente visible el concepto abstracto del que se trata. Acto seguido, establece una distinción entre poesía y oratoria. El poeta utiliza imágenes para causar asombro. También afirma que hay un punto en que la naturaleza entra en declive. Así critica Homero con la Ilíada y la Odisea.
Dice que la naturalidad es lo que lleva a lo sublime, y asimismo, solo el que se arriesga puede lograrlo. Lo sublime solo puede ser lo extraordinario. A finales de la época helenística nace el neoplatonismo y su principal figura es Plutonio. Nacido en Egipto y educado en la escuela de Alejandría, principalmente es filósofo, pero en dos de sus obras, sobre lo bello y la belleza inteligible, muestra un gran interés por la estética. Porfirio, junto con otros seguidores de Plotino, se encargarán de postergar por buen tiempo las ideas de Plotino. La continuidad de la tradición neoplatónica es evidente por su primera etapa, preparación del neoplatonismo, nombrada así por los críticos. Pese al aristotelismo de la época, esta se mantuvo en toda la Edad Media, pero tuvo su auge en el Renacimiento, con las escuelas platónicas instauradas en Italia. Aunque seguidor de Platón, se aparta de la valoración negativa de la mímesis y en las artes en general, tanto así que el sistema plotiniano las artes ocupan un eje central. En el capítulo 6, denominado La crítica literaria en la Roma clásica, el autor expone como primer punto que las perspectivas latinas tenían una menor preocupación por asuntos metafísicos y trascendentales, lo que implicó que se fuesen al olvido las reflexiones de Aristóteles y Platón sobre lo ontológico, la mímesis, la esencia, la realidad sensible y demás asuntos que se pusieron sobre la mesa en esta época. Autores como Cicerón y Horacio tendrán luego una visión muy puesta sobre lo estético y lo técnico de la poesía. Por tanto, perderá una gran relevancia el contenido mismo de la fábula o en general del texto escrito, pues pasará a tenerla más bien la forma en la que está escrito este y el cómo se clasifica, ya no tanto el contenido mismo de la fábula. La poesía y la retórica tienen un eje común que además las transversaliza a las dos. Este es el lenguaje elaborado, pues las dos dependen de un discurso preparado o provocado de antemano. Y pasando al término de ars poética, plantea el autor que Aristóteles propone como un tratamiento filosófico y referente a lo que trata Horacio es más bien revertir el contenido teórico de manera poética. En los principios de la epístola de los Tizones, Horacio usa la metáfora del monstruo construido a partir de partes irreconciliables, tratando de explicar con eso el riesgo tremendo que corría un autor al no respetar un orden determinado, pues su producto sería un monstruo pues, confuso y feo. Eso implica que existe una naturaleza del poema que limita o coarta al poeta. Respecto a la mímesis y retractatio, Horacio aconseja imitar a los modelos griegos. Allí, más específicamente, menciona a Aristóteles porque comparte con él la idea de que la poesía es imitación de acciones, vidas y costumbres humanas. Pero a Horacio no le interesa el valor ontológico que sí le interesaba a los griegos, sino que valora que sea un mecanismo funcional para tener la atención de la gente.